¿Alguna vez te has preguntado el por qué nos enfermamos? Si te dijera que las emociones no resueltas podían estar detrás muchas veces de esas enfermedades, el día de hoy te invito a que conmigo descubras una nueva perspectiva en relación a la salud, pero sobre todo en relación a la enfermedad. Sobre todo, te intentaré mostrar cómo es que nuestra mente, nuestras emociones y lo que es nuestro cuerpo se conectan profundamente. En una serie de 3 capítulos que iniciamos con este primero, quiero que hagamos un viaje, como bien te lo mencionaba, al tema de la salud, a cómo podemos entenderla y sobre todo cómo podemos sanarla. Empezaremos primero con un hombre que cambió la medicina de manera radical para siempre. Este es Rick Gerd Hammer, y cómo el descubrimiento de sus 5 leyes biológicas cambió los paradigmas hasta entonces existentes en relación a la enfermedad. Después, en nuestro segundo capítulo, platicaremos sobre algunas terapias innovadoras que surgen a partir de estas leyes biológicas, como son la biodescodificación y la descodificación. Y en un tercer capítulo, de forma muy particular, quiero compartir contigo de qué va la descodificación integrativa. Esa terapia que es una de las más poderosas y que combina lo más importante de las 2 anteriores. Sobre todo para poder sanar mente, cuerpo y espíritu. A lo largo de estos 3 episodios quiero que puedas entender cómo estos enfoques nos van a ayudar a ti o a tus seres queridos a alcanzar la salud de una manera muy integral, que va más allá, como te mencionaba, de lo físico. Así que si te interesa descubrir cómo las emociones y los conflictos no resueltos provocan las enfermedades en nosotros, y sobre todo cómo podemos entender y superar todas estas, quédate conmigo y acompáñame en este viaje. Bienvenidos. Bueno, a este primer capítulo lo titulamos Los descubrimientos de Hammer y las 5 leyes biológicas. ¿Sabías que muchas enfermedades podrían tener su origen en lo que estamos viviendo emocionalmente? Hoy vamos a comenzar con lo que es el corazón de nuestra salud, donde vamos a descubrir, y yo te quiero guiarte en este descubrimiento hacia lo que las emociones hacen cuando no podemos resolverlas, qué impacto tienen en nuestro cuerpo, cómo se llegan a manifestar. Así que hoy quiero platicarte la historia de un hombre que desafió las ideas convencionales de la medicina y cómo plantea una teoría revolucionaria que conecta nuestra mente con nuestro cuerpo. Te hablaré de Rick Gerd Hammer, un médico alemán que tras haber vivido una tragedia personal desarrolló esta teoría sobre los conflictos emocionales y cómo estos van a afectar directamente nuestra biología. Su descubrimiento sin duda cambió la forma en que nosotros entendemos actualmente lo que son las enfermedades y abrió la puerta completamente a nuevos abordajes en relación a cómo poder sanar. Acompáñame en este primer capítulo, donde vamos a desentrañar estas 5 leyes biológicas de Hammer, que nos revelan cómo el cuerpo va a estar reaccionando a estas emociones. Te invito a que te prepares a conocer una visión que va mucho más allá de los tratamientos convencionales y que te ayudará a ver las enfermedades desde una perspectiva completamente nueva. Así que, comencemos. Rick Gerd Hammer fue un médico alemán que desarrolló lo que ahora llamamos o conocemos como la nueva medicina germánica. A partir de su propia experiencia personal con un conflicto grave que tuvo familiar, finales de los 70, para ser más exactos 1978, tras un accidente que su hijo Sigrid tuvo y que lo mantuvo prácticamente un año hospitalizado en terapia, él se dio cuenta que a raíz de esto que le pasó a su hijo y tras su muerte, provocó que él, junto con su esposa, tuvieran cáncer. Eso que le marcó a Hammer, ese diagnóstico de cáncer,
testicular fue lo que lo motivó a empezar a cuestionarse en relación a por qué las personas desarrollaban cáncer y otras no. Además, algo muy particular que le pasó a Hammer es que a la par, su esposa también presentó por las mismas fechas y tras la muerte de su hijo un cáncer, pero ella en ovarios. Entonces, estos cuestionamientos, como te decía, lo llevaron a replantearse esa manera de vida, a ver cuáles eran las condiciones similares y hacer estudios a nivel científico con personas que también tenían cáncer para encontrar qué es eso detrás de la enfermedad. Mientras él investigaba su propia enfermedad, como te mencionaba, también empezó a hacer rastreos de otros enfermos que tenían también cáncer. Empezó a entrevistarlos, empezó a conocer esa historia detrás de la enfermedad. ¿Qué hecho emocional, como la de él y la de su esposa, había llevado a que las personas al final pudieran manifestarlo? Se dio cuenta que esto no era aleatorio, que estaba muy relacionado un conflicto emocional que no estaba resuelto. Entonces, a partir de esto empezó a hacer varias observaciones, reflexiones y descubrió lo que hoy conocemos como las famosas 5 leyes biológicas. Estas 5 leyes biológicas nos van a hablar del momento en que algo lo activa y cómo esto va desencadenando que nuestro cuerpo vaya reaccionando. En la primera ley de Hammer establece que la mayor parte de las enfermedades son siempre causadas por un conflicto emocional o un shock inesperado, y nos empieza a explicar cómo este impacta en el cuerpo. Él lo llamará como bioshock. En su segunda ley, Hammer va a sugerirnos cómo ese conflicto va a provocar alteraciones en nuestro organismo. Primero en la parte del cerebro y después en la parte de los tejidos. Y cómo estos se van a ir afectando con tal de ayudarnos a pasar o sobrevivir ese evento que nos crea, como bien te decía, el conflicto. La tercera ley de Hammer va a mencionar cómo tras resolver ya el conflicto, el organismo comienza un proceso de curación. En su cuarta ley, Hammer describe cómo el proceso de curación va a transcurrir en 2 fases. Un primer proceso de inflamación y luego un proceso de regeneración durante la curación. Y finalmente, su quinta ley va a proponer cómo los síntomas de la enfermedad son parte de un proceso biológico adaptativo y no patológico como antiguamente se creía. Va a decirnos que las enfermedades no son hechos accidentales, sino que son respuestas a lo que el cuerpo llega a ver que es lo mejor posible para poder resolver esos conflictos emocionales. Lo importante de esas 5 leyes de Hammer es que no solamente va a querer corroborarlas o comprobarlas a partir de lo que los seres humanos vivimos. Por eso son 5 leyes biológicas, sino incluso va a indagar qué pasa con los animales. ¿Ellos pasan sobre lo mismo? ¿Ellos cómo viven o cómo se viven en la parte emocional? ¿Se atoran o no se atoran con estas emociones? Y va a descubrir cosas muy interesantes, que realmente somos más los humanos que a partir de pensar o sobrepensar las cosas, nos atrapamos, nos sostenemos de muchas de las ideas y hacemos que esa enfermedad crezca más de lo que es, no la soltamos. Como te decía, Hammer experimentó en su propio cuerpo, así como también en la de varios pacientes, y esto lo llevó a desarrollar esta nueva teoría que ha sido muy controversial desde finales de los 70, que fue cuando empezó a hacer los estudios. En los años 80 es cuando él da a conocer sus 5 leyes como tal. Y bueno, esto ha influido en muchas personas en relación a algo que no se observaba y que la medicina científica no tocaba. Esa relación entre el cuerpo y lo que es nuestra mente. Qué tan poderosa es la mente que nos lleva a desarrollar muchísimo más o extender más una enfermedad. Pero también es muy importante que sepas que estas teorías no siempre fueron bien vistas. De hecho, fueron rechazadas
mayormente por la medicina convencional. Además que también enfrentó múltiples problemas legales debido a su enfoque, particularmente con farmacéuticas y otras empresas que también tienen que ver con toda esta parte de la medicina científica y convencional como la hemos vivido desde el siglo XX. A partir de estas 5 leyes biológicas de Hammer han surgido varias corrientes y enfoques para intentar tratar a la enfermedad desde perspectivas biológicas y emocionales, tanto en la parte de la medicina como también en lo que son las terapias. Y bueno, estas corrientes se van a centrar, como te lo mencioné, en la relación que tiene la mente con las emociones y todo lo relacionado a la salud física. A raíz de esto mismo han surgido muchísimos acompañamientos terapéuticos que están basados en lo que hoy llamamos la nueva medicina germánica, que por cierto, este fue un término que no lo puso Hammer, sino que todos aquellos que empezaron a escuchar y a conocer sobre sus teorías la nombraron así. ¿En qué se basa o cuál es el fundamento de esta famosa nueva medicina germánica? Bueno, pues la corriente principal va a estar basada en estas 5 leyes que de forma muy resumida te acabo de mencionar, donde propone que las enfermedades, especialmente el cáncer, porque es lo que a él le dio, son causados por conflictos emocionales no resueltos. Según la nueva medicina germánica, cuando un conflicto emocional no se resuelve, el cuerpo empieza un proceso de curación. El enfoque que esta nueva medicina germánica nos da es tratar a la enfermedad como un fenómeno biológico, natural, que va a estar relacionado con el conflicto psicológico y emocional. No se va a enfocar tanto en los síntomas físicos, sino va a intentar identificar y resolver ese conflicto emocional tras la enfermedad. ¿Cuál va a ser el objetivo de la nueva medicina germánica? Pues ayudar al paciente a poder sanar y con ello resolver ese conflicto emocional, ya que va a buscar desde la raíz qué es eso que provocó tal enfermedad y así poder permitir nuevamente una recuperación física en aquellos pacientes. Esto es muy interesante, ¿verdad? Y quizá puede que tú ya hayas escuchado, porque esto de hablar de que la enfermedad tiene un trasfondo emocional no es reciente, no es moda. Como te puedes dar cuenta, desde los años 80 cuando se empieza a tocar todo este tema. En resumen, para este primer capítulo, quiero decirte que Hammer nos muestra cómo nuestras emociones y los conflictos no solo van a afectar nuestra mente, todo lo que es nuestra parte física, particularmente con toda esta biología y esta máquina tan perfecta que es nuestro cuerpo. Esta es solamente la punta del iceberg para poder entender y cambiar el paradigma de la enfermedad. En el siguiente capítulo te invito a que podamos explorar cómo se derivaron terapias importantes como lo es la biodescodificación y la descodificación, que se van a basar en estas 5 leyes biológicas o nueva medicina germánica, como también es conocida. Si te ha interesado o intrigado este enfoque sobre cómo la mente puede influir directamente en nuestra salud, te invito a que no te pierdas el próximo capítulo, donde vamos a profundizar más en estas terapias derivadas de la nueva medicina germánica y cómo estas pueden ayudar a sanarnos. Síguenos, activa la campanita para estar recibiendo noticias sobre los nuevos capítulos y no te pierdas el siguiente episodio. Te veo pronto.